Ay, ahí sí. Hola, buenas tardes a Hola, todos. Espero que nos estén hola. escuchando. Hoy día, lunes 3 de mayo, en el cuarto capítulo de nuestro programa Psicoeduca Contigo. Te doy la bienvenida, Lucía. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Valesca, ¿y tú cómo estás? Bien, también. De acá desde Viña estamos hoy día. Saludamos también a Santi, que está acompañándote siempre con nuestro Saluda. programa. Hola, Santi. Sí. Así que muy bien. Hoy día, en este cuarto capítulo, Lucía, queremos conversar sobre un tema que es bastante complejo, diría yo, para los papás. Complejo porque no todos los niños, como tú sabes, tienen un ritmo de aprendizaje de desarrollo igualitario, ¿no? Claro. Todos tienen curvas de aprendizaje distintos. Entonces, el tema de hoy día a veces genera harto problema en los papás, en las familias, y por otro lado también es súper entendible, ¿ya? Entonces hoy día queremos abordar la temática del control de esfínter, el famoso control de esfínter, es decir, el famoso no usar más pañales y que no se hagan más pipí, por favor, porque me parece que es un problemazo que los papás tienen durante los primeros años de vida en sus hijos. Sí, efectivamente es más que un problema, yo diría que es como un desafío bien grande en realidad, porque uno como papá espera cómo hacerlo bien y no sabe bien cómo explicarle al niño, cómo poder enseñarle de una forma positiva para que no se traume un poco, que yo creo que es el mayor miedo. Que uno como que lo obligue, que lo haga mal y el niño se traume y al final no quiera hacer en el baño. Que le tenga miedo a la taza del baño o a su pelela o a cualquier método que se use. Entonces como que, por lo menos para mí fue así al principio, yo tenía mucho miedo de que como que lo traumara, hiciera algo mal y quede traumado y no quiera hacer nada. ¿No? Y yo encuentro que es súper complejo porque uno, si en el fondo se pone a mirar las entrevistas de los papás que tienen Psicoeduca, casi todos los papás te preguntan, y de verdad, así como te dicen, ya, ¿y cómo trabajamos el control de esfínter? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cuándo? ¿Cuándo le corresponde dejar los pañales? Porque ya estoy como cansado. Primero, por el gasto que significa muchas veces el pañal, pero también por lo que implica el no poder controlar el esfínter. Entonces yo digo, uy, qué terrible debe ser, ¿no es cierto?, estar empezando ese proceso y no saber bien cómo hacerlo. Claro, no, y aparte igual yo creo que todos los papás tenemos una presión como social, Mm. y cuando los niños ya están ya como el año, ya casi cumpliendo el año 2 el año 3 empiezan, ¿y cuándo le sacan los pañales? Y todo el mundo te pregunta lo mismo, cuando ya está acercándose a los 2 años y no va al baño solito, y tú como, entonces es como una presión social igual que te hacen así Y ojo que como, los jardines, aquí capaz que las dueñas de jardines me reten, lo vas a decir, yo lo iba a no lo decir quiero también. decir, pero sí, en general también por esa presión social que tú dices, también está muy vinculada a los requisitos de ingreso de los niños pequeños en jardines infantiles. Sí, se supone que no pueden, no es legal eso, en todo caso, uno puede reclamar y hasta ahí nomás llegan, pero efectivamente es un requisito. Mm. Pero yo ahí me voy un poco, digo, no sé, no quiero ser abogada del juicio, pero me parece que limitar o poner como esta cosa como de siempre, poner las pruebas de admisión, los requisitos de entrada, en los niños me parece que es como súper inadecuado y también me parece que es como poco probable que así sea, ¿no? Es como decir, ya, los niños para entrar a kinder, por ejemplo, o a pre-kinder o a un nivel más inferior, de 2 a 3 años o de 3 a 4 tienen que controlar el esfínter. Oye, pero si no todos los niños controlan el esfínter a la misma edad, No, no todos los niños tienen el mismo desarrollo evolutivo, maduracional, como para poder estandarizar ciertos hitos del desarrollo. Entendamos que cada hito del desarrollo es una nueva etapa que el niño cumple, pero no todos los niños son iguales. Entonces ahí un poco yo digo, ¿qué onda los jardines infantiles que ponen esas limitantes de ingreso en los niños pequeños? Y es una lata por los papás. no, y claramente una cuestión, sorry, pero para mí es una cuestión de flojera, porque claro, un niño que hay que ayudarlo a limpiar, a cambiarlo, y si juntas a todos los niños que tienes en una sala, es más pega. Es Y yo más lo pega. entiendo. Entonces a la larga yo siento que es más por un asunto de trabajo que un asunto de... No, no, un Ah, tú asunto de dices que trabajo como que tú dices que como que les cuesta, que es más de es como trabajo borrarse al. es como ahorrarse la pega, porque tienen tanta actividad diaria en realidad, tienen tanto que cumplir dentro del día con cada niño,
que, no sé, pues se les haría mucho más simple si los niños no tuvieran que mudarlos. Los llevan al baño y ya está. Entonces yo creo que es una forma de como de tener menos tiempo ahí de... O sea, claro, que en el fondo te quita tiempo. Claro. Te quita tiempo y además es un proceso como complejo, porque que el pañal, que, no, que hay que controlar el horario, que a veces los niños tienen, como te decía, diferentes ritmos, entonces algunos se hacen en la mañana, otros más tarde, otros después del desayuno. Hay algunos niños que pasan 2, 3 horas y no han hecho nada, entonces hay que estar como mirando. Igual es un trabajo súper importante que requiere dedicación, no solamente como ya, control, cambio pañal a las 9, después a las 11, después a las 12. No es tan así. Hay niños que tienen ritmos totalmente diferentes. Claro, claro. Y eso es importante que a los papás nos guíen con cómo es el proceso, porque yo tengo entendido, si bien yo lamentablemente con Santi todavía no hemos podido hacer un buen control de esfínter, lo logramos una vez, pero por asuntos de pandemia lo perdí. Sí tengo las directrices como para ir guiándolo y funcionaron muy bien. Pero como te digo, yo creo que eso es un buen mensaje para darle a los papás, en realidad, cómo ir de a poco involucrándolos a la rutina del baño y que lo integren como algo natural. Y eso es el miedo que yo te decía al principio, que uno dice como, hay gente que de repente dice, pero siéntalo en la taza y listo, pero tú de verdad le puedes generar un trauma a un niño más chiquitito. No es tan así, ¿no? Como sentémoslo al baño No, y que haga pipí o no, qué sé yo. no, los métodos antiguos no son correctos. ¿Sabes qué? Entonces, El control de esfínter en general, como proceso, uno dice, ya, ¿qué es el control de esfínter? Partamos desde ahí. ¿Qué es el control de esfínter? Es un aprendizaje. Igual que otro, es un aprendizaje de ir al baño. ¿Sí? Pero ese aprendizaje de ir al baño, Lucía, no es simplemente como, ya, tengo 2 años, 3 años de edad y me toca ir al baño. No, necesito aprender cómo voy al baño, y para lograr ese aprendizaje hay muchos procesos biológicos y madurativos que están involucrados en ese proceso, de la redundancia, de ir al baño, ¿sí? De controlar el esfínter. Entonces, muchas veces los papás te preguntan como técnicas, y efectivamente nosotros desde Psicoeduca tenemos protocolos de trabajo para normar este aprendizaje, ¿no? Pero pasa que de repente, si el niño tiene menos lenguaje, el niño tiene menos patrones de comunicación, o el niño aún no siente corporalmente, sensorialmente incluso, este control, es muy difícil que vaya al baño. Porque lo que para nosotros puede ser muy fácil, al final yo le digo a los papás, es un control. Tiene que controlar el esfínter. ¿Se entiende? Claro. Oye, Valesca, ¿y qué? Porque quizás hay cosas como que uno puede percibir en los niños que te están avisando que están listos ya como para empezar a enseñarles este control de esfínter. ¿Hay alguna característica, algo que hagan físicamente que uno pueda vigilar y decir aquí podría empezar ya? Súper bueno, porque mira, en general los niños tienen entre los 2 y los 4 años, estamos hablando del desarrollo normal, así como cualquier niño, ¿vale? Entre los 2 y los 4 años debería como empezar este proceso de control de esfínter, ¿ya? Generalmente el proceso vesical es primero que el anal. A veces puede ser que sean los dos juntos, ¿no? Los dos al mismo tiempo, simultáneo. Pero en general es primero el vesical y luego el anal. O sea, primero el pipí, después la caquita, para los que no están viendo. Y bueno, desde los 2 hasta los 4 años es la edad en general promedio que debería desarrollarse. Pero algunas como señales o signos que uno podría decir, mira, está más o menos preparado, es cuando primero tengo mayor lenguaje, ¿sí? Cuando logro comunicarme, ¿vale? También cuando tú ves que el niño pasa más tiempo sentadito y puede permanecer, por ejemplo, sentado en la taza del baño, también es un buen indicador. Cuando el niño le empieza a molestar el pañal mojado y se irrita, cambiarlo. Se irrita, se pone mal genio o se lo saca y le empieza a incomodar, también es un signo de que el niño ya está preparado. Pero lo que no debería suceder es obligar a un niño a realizar el control de esfínter cuando no veo ni siquiera estos indicadores, porque ahí aparece lo que tú dices. Ya. Esto de la frustración, en el fondo de que lo estás obligando, y si yo lo obligo o lo someto a una situación de estrés, puede ser que ese niño de alguna manera no quede con un trauma, por supuesto, pero sí... Pero va a ser más, se va a retrasar su control. Absolutamente, y se va a reprimir y le va a costar mucho más, porque piensa tú que cuando un niño va al baño,
tiene que estar relajado. Claro. Si las personas adultas cuando van al baño están relajadas, no están necesariamente tensas, y al estar relajados el cuerpo, por una cosa biológica, hace el proceso de, en el fondo, eliminar. Pero si un niño está tenso emocionalmente, es muy difícil que vaya logrando esos beneficios. Claro, no entiendo. Y otra cosa que tengo duda, porque mucha gente te dice, por ejemplo, cómprale una pelela, o no, que hagan el baño normal y le pones un adaptador, o no, es que tiene que tener un banquito, y como que hay gente que te dice tenta el implemento o usa el otro, y uno a la larga no sabe dónde, porque todo el mundo te da consejos, pues todos tuvieron hijos, o todos fueron o las mamás, qué sé yo, las abuelas, todos te dicen sus técnicas para hacer que los niños aprendan a controlar esfínter. Yo creo que ¿Crees que hay algo como pauteado respecto a eso? O sea, yo creo que sí hay un desarrollo madurativo y biológico que por ciclo vital todos los niños pasan en el fondo, ¿vale? Claro. Y que tiene que haber un equilibrio y tiene que haber una simetría en esos procesos, ¿no es cierto?, de adquisición para que se logre el control de esfínter. Ahora, es súper válido también que cada familia vaya dando sus propios tips. Yo, la verdad, cuando sea mamá ahora, no tengo ni idea cómo lo voy a hacer, porque claro, a veces uno intenta poner como la teoría, ¿no?, en esto, claro, pero finalmente el niño también te va mostrando su propio desarrollo. Claro. O sea, supongamos que Santi, por ejemplo, en algún momento te toca el pañal y te dice, te toca el pañal. Tú rápidamente vas a decir, entonces se está dando cuenta de que le molesta, y rápidamente tú, mamá, vas a leer esa señal y vas a hacer algo. Claro. Lo importante es estar atento. Claro, por ejemplo, con el Santi hemos pasado por varias etapas. Por ejemplo, yo, antes de saber su diagnóstico, y ya cuando tenía alrededor de 2 años y todo el mundo me presionaba con que tenía que avisar pipí, yo dije, ya, me voy a poner en campaña, era en verano, y voy a hacer que aprenda control de esfínter. Y cometí un error muy ridículo. ¿Cuál? Compré una pelela que tenía forma de baño, pero tenía como la tapa ¿cómo se llama? Una corona de rey. ¿Ya? Y abajo, cuando caía el pipí, en la parte metálica, cuando golpeaba sonaba una canción, como de felicitándolo. Entonces se lo llevé al Santi. Santi era muy chiquitito, ya estaría cerca de los 2 años. Y se la mostré, mira, esto es para ir al baño. Primero no la puse en el baño, porque en ese tiempo vivíamos en el segundo piso, los baños estaban arriba. Entonces preferí hacerlo en el living. Grave error. Grave error. Sí, porque ¿cómo le explico yo? Si le muestro que yo y el papá va al baño en el baño, él tiene que ir en el living en una cosa nueva, un juguete que le compraron. Claro. Y a eso iba. O sea, le armo esta pelela que era tan genial, con música, con todo. Yo dije, con esta parafernalia va al tiro a controlar esfínter. Claro, como desde el estímulo, ¿no? Claro, ¿no? Y el estímulo fue horrible, porque en realidad para él siempre fue una silla, o sentaba los peluches, y los monitos hacían. Pero él siempre entendió que tenía que ser en el baño. Yo cometí el error de decir, no, la pelela se pone donde sea y tú haces donde yo ponga la pelela. Entonces, el imponer el lugar, no me había dado cuenta que eso estaba mal. Claro, porque en el fondo lo estás obligando y le estás diciendo, ya, ahora, en este lugar, en este tiempo, en este momento, quiero que hagas. Claro. Ya, si no quieres... No, y lo ridículo era que era tan vistosa esta pelela que en realidad se convirtió en un juguete, no en un utensilio para hacer cosas así, ¿cachai? Como hacer cosas básicas. Entonces nunca cumplió ese objetivo. Al final tuve que descartar esa pelela porque realmente él nunca la usó, nunca quiso usarla. ¿No la pudiste ocupar? No, porque para eso no era para ir al baño. Incluso después la puse obviamente en el baño, le mostré cómo se usaba, qué sé yo, nada. Para él era silla. Porque era divertida y porque cantaba la silla. Entonces, chao. Claro, pero quizás a otro niño le podría haber funcionado. Claro. Y quizás podría haber sido un aporte para iniciar el proceso. Yo siento que el error a veces está y te lo digo como desde el punto de vista en términos de aprendizaje infantil. Creo que uno de los errores más grandes que se cometen en la infancia tiene que ver con estandarizar procesos, ¿se entiende? Como normar ciertos aprendizajes, como ya, los niños tienen que aprender de tal edad tal cosa. A tal edad tal cosa, que es un poco lo que nos pasa en el sistema educacional, ¿no? En kinder. Los niños tienen que hacer tal cosa, que está bien, hay una malla y hay un aprendizaje esperado para la edad,
pero muchas veces los procesos del ciclo vital de los niños son estandarizados o son normalizados como en ciertas edades, con ciertos procesos, etcétera, etcétera. Y eso no es tan así. Hay niños que efectivamente a lo mejor ese utensilio que tú ocupaste puede haber sido un utensilio maravilloso para un niño, pero para otro no sirvió. Entonces cada estrategia finalmente va a depender mucho también de cómo tú como mamá puedas ir mirando ciertas señales en el control de esfínter de tu hijo. Claro, eso era lo que yo te decía. Yo, por ejemplo, empecé a ver lo de Santi y lo aprendí a través de Psicoeduca. Lo primero que empezamos a ver fue los horarios, los tiempos, cuánto era ir revisándole cada 20 minutos el pañal. Entonces, porque en el fondo ahí te das cuenta que hace solo, va haciendo solo, entonces vas viendo cuánto tiempo hay, los intervalos. Queríamos ver si él lograba hacer un control horario más o menos, un rango establecido, y Santi hacía cada 2 horas. Porque yo estuve cada 20 minutos con alarma, estuve como 3 días y llenaba un formulario que me pasó la Dani allá y después se lo mandé para que ella también viera el proceso. Entonces ahí iba anotando y eso fue súper bueno. Y de hecho cada vez que vuelvo a intentarlo, parto desde cero. Parto de cero con todo el sistema. Parto primero anotando los horarios y veo si tiene un horario cronológico ya establecido. Santi ya está más grande, entonces sí lo tiene, y lo tiene más que establecido por él mismo. O sea, como ya come más o menos en espacios similares, es fácil saber cuándo va a hacer pipí. Ya. Entonces me es más fácil para invitarlo al baño y que él sí tenga ganas de ir, que no sea como que yo lo estoy obligando a esa hora porque yo lo digo, que era el error que cometía cuando era más chiquitita. Claro, es que a veces uno dice, tiene que tomar desayuno, tiene que ir al baño, tiene que almorzar, tiene que ir al baño. Claro. ¿Sí? Entonces, pero es súper bueno eso, como ir anotando. Yo le revisaba el pañal, hay que tener harta paciencia, sí, porque son 3 días de estar full. Yo ponía una alarma en el celular y cada 20 minutos, un cronómetro, cada 20 minutos sonaba. Yo le revisaba el pañal y marcaba si estaba seco o se había hecho un poquito. Y ahí empezamos a ver horarios. Y por ejemplo, Santi hubo un tiempo que hacía cada 4 horas. O sea, eso está ideal. Cada 4 horas. Sí, cada 4 horas hacer pipí. A menos que tú le dieras un botellón de agua, obvio, cualquiera. No, claro. Pero fue así ordenándose. Claro, mi problema es un problema adicional, más que nada por el asunto de su condición desproductista y por el COVID. Y como te digo, él ya no iba a acompañarles a jardín. Pero estábamos en cuarentena y hubo retrocesos propios del encierro. Es que la cuarentena ha sido fatal. Sí, para él, en ese sentido, a mí me perjudicó muchísimo. A mí y a Santi, porque él ya había controlado. Estábamos súper bien, súper bien. Pregunta-respuesta. A través de yo a ti, Lucía. Te hago una pregunta y una respuesta. ¿En qué etapa del año, en qué periodo del año crees tú que es mejor iniciar el control de esfínter? Yo sé que tú sabes, porque lo hemos trabajado. Pero, o sea, no, yo creo que es como un tabú que dicen que es mejor en primavera-verano por la temperatura, pero también me han dicho que no hay tiempo, que es cuando hay que hacer. Exacto, porque si el niño empieza, o sea, generalmente la recomendación siempre es como iniciemos en septiembre, cuando el clima empieza a mejorar, sobre todo para los que ya, muchas veces les sacas el pañal, entonces andan los papás así como detrás de los niños, así como mirando si tiene ganas de hacer pipí, lo están como persiguiendo. Entonces, claro, obviamente que en primavera es mucho mejor, la temperatura ambiental es más agradable, no se te va a resfriar con tanta facilidad, por lo tanto es más factible. Pero o sea que el niño sí es recomendable hacerlo en esa temporada, porque a mí me ha pasado que me han dicho que no, que tiene que ser en cualquier momento, o por ejemplo me han dado el argumento, ¿y cómo la gente que vive en el sur, que no tiene prácticamente primavera, cómo lo hacen? Y yo como, no es una excusa de los papás, y yo como, ya, claro. Seguro, si te digo, la presión social es horrible respecto a pero el papá que hace eso en el sur no anda haciendo el control de esfínter, va sacándole los pañales en el patio con una temperatura de 2 grados de temperatura. Por supuesto que no. Lo hace en casa. Entonces, yo creo que en los casos que son como que tú sacas el pañal y que estás como mirando y que se te va a hacer y lo llevas al baño corriendo, eso es mucho más recomendable en una temporada donde hay un clima más favorable para evitar que se resfríen los niños, etc. Ahora, si estás en pleno otoño-invierno, mayo, junio, ahora, julio, y ves que tu hijo empieza a dar señales de que puede permanecer sentado, de que quiere que le saquen el pañal,
que se comunica un poco más a través de palabras o de gestos, es momento de iniciar. Claro, da lo mismo la temporada. Exactamente, no es como que tiene que ser siempre en primavera o en verano iniciar el control. No, iniciar el control no es, ya que hay un mito, ojo, iniciar el control de esfínter no es que el niño se saca el pañal y va al baño con ayuda. Iniciar el control de esfínter es antes, es cuando tú empiezas con este registro. ¿Cada cuántas horas haces pipí? ¿Cada cuántas veces le cambia el pañal? ¿Se entiende? Cuando empiezas a sistematizar la información, ahí empezaste con el control de esfínter. Y en el fondo estás empezando el aprendizaje con tu hijo para lograr al final que vaya al baño por sí solo, que sería como el último eslabón de la cadena, en el fondo. Porque en definitiva igual yo siempre he sentido que son como dos aristas, porque una es que el niño sienta la necesidad de ir al baño, entienda que tiene que ir al baño, levantar la taza, hacer pipí, qué sé yo, y la otra es no hacerse en la ropa, porque... a eso me refiero. Porque el control, eso es lo que a mí me ha costado tanto, por ejemplo, ¿cómo le enseño y explico yo el control al niño? Chiquitito sobre todo. No le puedo decir, tienes que hacer pipí cada 2 horas. Hay una forma de quizás de explicarle que no debe hacerse en la ropa. Por ejemplo, a mí me han dicho señoras mayores así como, no hay que dejarlo que se haga, que sienta que tiene frío, que tiene todo mojado para que se cuente que es incómodo y no lo haga más. Yo he escuchado eso. Yo he escuchado eso. ¿También? Sí. Entonces, déjalo que se haga para que le dé frío. Entonces, claro, que como que la experiencia le dé la enseñanza, como ya... O sea, no sé si están así, pero en el fondo una vez puede ser como chistoso, pero ya la segunda, la tercera, en el fondo... Yo creo que un poco va a pasar mojado, se puede resfriar, puede tener alguna infección urinaria, qué sé yo, no sé. No sé si es la mejor estrategia. Dejar lo que se haga en el fondo, pero cuando ya tiene una mayor capacidad de comprensión y de lenguaje o de comunicación, yo creo que si uno sí le puede enseñar que efectivamente no se haga el pantalón y haga en el baño o avise, pero ese proceso ya es más avanzado, porque le estás diciendo que no se haga en el pantalón, y antes de eso está el control de esfínter, simplemente el control biológico. ¿Me entiendes? Claro. Simplemente que el niño pueda controlar, no hacerse e ir a pedir ayuda o pedir que lo cambien o que lo lleven al baño. Entonces, es un proceso un poco más largo. Oye, lo otro que he estado viendo acá, no tengo bien claro qué es la enuresis. La enuresis, bueno, está la enuresis y la encopresis. Sí. La enuresis es cuando los niños en general no controlan mucho el pipí y sufren como de pérdidas, ¿sí? Como que se hacen en el fondo, ¿ya? Y la encopresis es lo mismo, pero que tiene que ver con el control anal, ¿ya? Mira, cada vez que te preguntan, oye, mi hijo puede ser que tenga enuresis o encopresis, puede ser que el niño en su proceso de control de esfínter le pasen eventos, ¿ya? O sea, sí o sí, no es, el aprendizaje nunca ha sido como lineal, no así como que aprendí algo y nunca más volví, no. El aprendizaje va y viene, voy generando como nuevas experiencias y a partir de eso voy aprendiendo. Pero puede ser que un niño esté en pleno proceso de control de esfínter, haya logrado el control vesical y anal y por alguna razón en algunos momentos le pase un evento. ¿Dónde hay que poner énfasis o dónde hay que poner el ojo en el fondo de preocupación? Cuando un niño, por ejemplo, empieza a repetir este patrón en forma constante, ya habiendo adquirido el hito. O sea, un niño que logró, por ejemplo, el control de esfínter vesical y anal de forma permanente y de repente aparecen un episodio, otro episodio, después otro episodio y se empieza a hacer un poco reiterativo, ahí es cuando en el fondo tenemos que empezar a preocuparnos qué está pasando. O cuando los niños, después de 10 años, siguen con estos episodios, también hay que preocuparse. ¿Y esos episodios se refieren a lo mismo de que pasa mucho, que he escuchado que hay niños que se hacen pipí en la noche, que hacen control de esfínter en el día sin problema, pero en la noche se hacen? Exacto, entonces ahí habría que mirar si efectivamente es porque no retiene, porque no se da cuenta, porque cae en un sueño profundo y bueno, se hizo, pero una vez, 2 veces, 3 veces, después de que el hito se ha logrado, uno tiene que empezar a mirar qué está pasando. ¿Y eso es como a nivel de terapia o es algo como para ir al doctor, por ejemplo? Es que puede ser un tema más psicológico a veces. Ya. Puede ser. Mira, hay algunos casos, Lucía, que son como quizás los complejos, ¿no? En que aparecen enuresis y encopresis cuando hay abusos
hay maltrato. Sí, 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 lamentablemente mi mamá es pediatra y ella ha tenido que ver casos así, que los papás Claro, van diciéndole por qué mi hijo, mi hija se sigue haciendo y ella al examinarlos ya reconoce los patrones, es horrible. claro, Pero porque es una realidad, así que igual hay que mencionar. Claro, porque en el fondo puede ser que el niño logró el proceso de control y lo tiene lo tiene adquirido, ¿ya? Y Claro. estamos ok. Pero empieza de repente a mojar la cama, empieza a tener episodios de encopresis y uno dice, qué raro, si ya esto lo tenía adquirido, qué extraño. O sea, ¿cachai? Que es algo como tan biológico, tan básico. Y ahí es donde uno tiene que empezar a mirar qué está pasando en términos emocionales o psicológicos de ese niño que pudiese estar afectando a que aparezcan estos episodios con mayor frecuencia. Y Sí, o por sea, sobre los 10 años hay que ponerle mucha atención sí o sí. me imagino. Yo igual he conocido gente, la verdad, obviamente no voy a nombrar porque ya son adultos que dormían muy profundo y se hacían. Y no había ni un problema, lo llevaron a todos los doctores y todo, y no, el problema era que tenía un sueño tan profundo que se perdía, entonces al final lo que había que hacer era quitarle todo lo líquido como 2 horas antes de dormir, así como no puedes tomar ni agua, chao. Y si Mm, tenías sed, así un sorbito, porque si no, no había cómo. Claro, caía en el sueño muy profundo y bueno, no controla Claro, y claro. y pasa mucho eso sobre todo con los más hombrecitos, por lo menos de la gente que yo conozco. Las niñas en realidad somos todas más, como más acuáticas con el asunto de ir al baño, Sí, pero los con los hombrecitos niños son es más más complicado. Sí, 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 a los sí, niños les sí. cuesta. Sí, bueno, tú tienes un niño, pero en general sí. A los niños les cuesta más como el tema del control de esfínter. Y las niñitas tienen como menos dificultades. Ahora, el tema de la enuresis y de la encopresis pasa con cualquiera. O sea, si hay una Claro. base de maltrato, de abuso, de lo que sea, puede ser que aparezcan estos procesos. Pero no quiere decir que el proceso de control de esfínter se perdió, ojo. Sí, aunque igual hay que revisar las dietas y esas cosas, independiente porque ya el consumo de líquido excesivo antes de acostarse, el Exacto. comer, la alimentación, hay alimentos, hay veces que el niño puede comer algo muy común y corriente, pero no le medimos la cantidad, fue mucho y se enferma la guatita mientras duerme, o sea, Claro, también puede pasar, exacto. uno igual de repente no está todo el tiempo vigilando lo que comen y cuánto comen, porque claramente cada uno tiene igual cosas que hacer, entonces de repente no te das ni cuenta, y me pasa ahora con el Santi, como es más grande y más independiente, de repente no me doy cuenta que está comiendo algo y no vigilé la cantidad. Mm, mm. Entonces de repente, no sé, pues no quiere cenar. Entonces, un ejemplo, y pasa lo mismo con lo del Cotidiano. baño. Entonces, con todo tipo de control, de orden que uno tenga que diga ya a esta hora él debiera hacer y no lo hace, o, sí, o se adelantó, es porque no me di cuenta que comió quizás de más y eso le cayó un poco mal Sí, a la es como guata. cuando te dicen los papás así, oye, ¿sabes que se está haciendo pipí en la noche y todo? ¿Y qué hace antes de dormir? No, es que toma leche y toma agua y se toma no sé cuántos litros de agua. Bueno, ya, pues entonces, A muchos cualquiera, niños así, le dan como sí, la papa de la noche, ya duérmete, y caen al tiro. pero y Obvio ahí que es se va, obvio que se va a obvio hacer, que sí, sí, bo. Entonces, cualquiera. de repente hay que descartar eso primero antes de asustarse Sí, quizá y sí, pensar, oye, aquí puede haber algún asunto más complicado. De repente ir claro. descartando. Yo Ese con es el un buen Santi mensaje, ese es un buen mensaje, que descarto. antes de pensar que el proceso, primero, no se ha logrado como ellos quisieran, o está siendo muy difícil, o se está retrocediendo, habría que revisar, ya, ¿qué tipo de alimentación le estamos dando en la tarde-noche, por Mm. ejemplo? ¿Cuánto líquido está tomando? ¿Cada cuántas horas va al baño? ¿En verdad avisa cuando va al baño? O sea, empezar como a hacer ese análisis en casa y a mirar a su hijo, cuáles son las señales que te da, y de ahí quizá tratar de sacar alguna idea y de ahí consultar. Pero tranquilidad ante todo, porque el control de esfínter sí o sí, sí o sí es un proceso largo. Yo no ¿Tú conozco a ningún cuánto, niño. cuánto le darías de tiempo así si tú pudieras decir cuánto es un tiempo más o menos promedio? Ay, a ver, no sé, pues, es que depende, porque si hay un niño que no ha logrado, por ejemplo, las condiciones mínimas biológicas y madurativas, puede estar 1 año, 2 años. O Pero sea, por ejemplo, yo cuando pero a hay mí me otros que fácil. sí, cuando me resultó con Santi, que ahora debiera volver a retomarlo, pero siempre es tan complicado en estos tiempos Mm. pandémicos, a mí me resultó, yo estuve como una semana haciéndole el control de cuándo ¿De hacía. cada cuánto iba? Claro.
¿Ya? Hicimos un patrón, creo que fueron 4 o 5 días, más o menos. Y de ahí, cuando vimos los horarios, dejé de hacer ese control de estar cada 20 minutos revisando, porque ya tenía los horarios establecidos. Y cuando yo sabía, por ejemplo, él hacía a las 2, a las 4, a las 6, por ejemplo, porque hacía cada 2 horas. Entonces yo a las 2 de la tarde le decía, voy a ir al baño, tengo que ir al baño, y jugábamos a correr al baño, y él se reía mucho. Entonces ahí empezaba como a mostrarle el baño. Y lo invitaba a él, ¿quieres hacer? Y como tenía ganas, hacía un poquito, o a veces no hacía. Por ejemplo, jugaba como que hacía y después yo igual le cambiaba el pañal y hacía en el pañal. Igual lo felicitaba porque hizo en el baño. Claro. Yo Claro, primero está perfecto. traté de insistirle que es en el baño. Entonces lo Claro, que en felicité el fondo primero. es el lugar Claro, para eso, en el fondo. Está bien. claro. Y así estuvimos como una semana más, no le exigí más que eso. A la tercera semana ya era como, ya, ahora bajémonos los pañales, qué sé yo, y ahí él empezó a hacer de a poquito, hacía como una gotita, se asustaba porque no entendía lo que hacía. Después empezó a hacer, hizo más, y después ya se acostumbró, a los 2 días ya estaba haciendo. Pero yo Mira, tenía que recordarle, yo tenía que andar como la hora, o me sonaba la alarma, se te va al baño, y tenía que llevarlo yo. Entonces, no alcancé a llegar al momento en que él decía solo. De hecho, el Santi ya estaba yendo solo. Estaba jugando, por ejemplo, y se paraba y decía pipí en el baño y se iba. claro. Iba al Pero esas son baño las y yo, señales, claro. Pero que finalmente tú vas recogiendo y que empiezas a instalar en él, porque si no, es como que te pierdes de un montón de señales para que puedas iniciar el proceso. claro, pues a eso me refería yo con el respeto al proceso. O sea, yo respeté todos los espacios que ustedes me indicaron que había que hacer. O sea, el control, después de a poco ir tomando la intención de hacer, y después ya cuando tratar de que él lo haga solo, no que esté todo el día con que yo le tenga que decir, recordarle que tiene que ir al baño, sino que él aprenda que él tiene que escucharse a sí mismo, Exacto. tener la capacidad de darse cuenta que en su cuerpo pasa algo y que tiene que eliminar el pipí. Ahora tú me Entonces, preguntas como el plazo. Hay niños que, generalmente en niños pequeños que tenemos trabajando con nosotros en Psicoduca y en condición de TEA, a veces el proceso es más duro, es más complejo, sí, porque po. hay elementos que faltan para que este eh, gran sistema, ¿no es cierto?, funcione a la totalidad, o hay poco lenguaje, o hay poca comunicación, o muchas veces hay un patrón muy restrictivo, hay una conducta muy rígida. Por ejemplo, no sé, el niño solamente quiere hacer, eh, no sé, quiere hacer pipí en el pañal, y no hay caso de que haga afuera. Eso a mí me pasa con Santi. Entonces, Eso es claro, lo que yo tengo, hay el problema que tengo procesos, con él. claro, hay procesos que se rigidizan un montón. ¿Y cómo sacas eso? Entonces, claro, si tú me preguntas el plazo, no sé, No no tengo hay. la varita mágica de decir 1 año, 6 meses, 3 meses, 2 años, va a depender de cada niño. Ahora, en términos como generales, eh, niños neurotípicos que van en el fondo desarrollando los hitos en forma uniforme o con cierto equilibrio, simetría, debiese ser dentro de 1 año para otro, en el fondo de 6 meses, un proceso más o menos adquirido, Donde ya iniciándose. está claro, Sí, claro. claro, claro, porque en el Porque fondo el niño se da cuenta. claro, ya hay que agregarle que no es solo ir al baño y bajarse la ropa, sino que también hay que enseñarle el proceso completo. Que se limpien, que se pongan la ropa, que se la vuelvan a subir bien y que se Exacto. laven las manos y que se la sequen. Entonces igual es, por ejemplo, el Santi cuando se sube la ropa es súper desordenado, entonces él celebra que hace pipí, pero después se sube todo así como y queda todo torcido, pues entonces tengo que, igual necesita ayuda en volver a ordenarle su ropita, le ayudo a lavarse las manos igual y él se las seca, pero claro, el proceso debe ser largo por lo mismo, me imagino, porque a la Exacto. larga lo que se intenta es que el niño pueda ir solito al baño, como O cualquier sea, persona. lograr finalmente el hito final que es la autonomía. Claro. La Pero autonomía en igual, el bebé implica el control de esfínter, que el niño claro. siempre que quiere ir al baño y va al baño. Igual es importante, yo me he notado que hay muchos adultos, por ejemplo, adultos que en realidad dicen, no, yo no voy a otro baño que no sea mi casa. Hay mucha gente que es así, entonces de repente si hay niños que tienen esa como yo no voy al baño al colegio, yo prefiero esperar en la casa. Yo me acuerdo que yo conocí niños así, Sí, no sé, sí, sí, uno que conoce pasaba, gente. iban así como, hoy que mi mamá demora mucho en ir a buscarme, quiero ir al baño. Y era, pero anda, no, es que yo voy a mi casa solamente. Y de verdad, toda la vida he encontrado gente así, entonces, No, y que lata porque lo deben pasar mal. O sea, imagínate, hay una fiesta, hay sí, un campamento, hay un viaje con más personas, no, tú estás sí, ahí en tu pero es muy casa, o sea, común.
A eso, por eso quería comentártelo, porque es muy común, entonces de repente igual que un niño te dé te dé una noción así como, no, yo solo voy a mi baño, no hay que tampoco retarlo tanto, porque de repente es algo que hay personas que son más quisquillosas respecto al control de esfínter, es un proceso biológico súper personal. Entonces, Exacto. y también hay que respetárselo a los niños, no porque sean niños y estén en formación y uno sea la persona que los forma, uno tiene que obligarlos a que se formen tal como uno es. Ellos de Exacto. Y como repente, cualquier, disculpe, como cualquier proceso de desarrollo y de aprendizaje, o sea, cada niño tiene un ritmo distinto, cada niño tiene claro, una forma de aprender de manera diferente y uno también tiene que ir acompañando, por eso nosotros en Psicoeduca hablamos de atención temprana. Vamos en el fondo claro, acompañándote el proceso, pero tampoco te puedo imponer ni que hables en tal fecha, ni que escribas en tal momento, ni que controles Finter en tal mes, o sea, te acompañamos y el proceso tuyo, que es independiente al de los demás niños, y vamos en el fondo apoyando y generando los espacios de estimulación para que vayas desarrollando estos hitos. Pero claro. establecer una obligatoriedad para todos igual es muy, muy difícil, muy complejo. Sí, Muy sí, no, complejo. Incluso si tú sin miras la duda. educación inicial, te das cuenta que los niños terminan un primero básico, terminan un segundo básico, y claro, todos aprenden ciertos contenidos mínimos, por eso se habla de contenidos mínimos, el mínimo. Pero hay una brecha gigante entre lo mínimo y lo que el niño puede lograr, o sea, Claro, sin duda. En definitiva, el tema es un tema como bien, tiene hartos matices, tanto para uno como papá como para los niños. Como te decía en un principio, para nosotros de repente es un poco tedioso el hecho de que socialmente todos estén muy acostumbrados a meterse en ese tema respecto a la familia. Que te pregunten, ¿y avisa pipí o todavía usa pañal? Y eso es desde que del año en adelante, ya yo creo que a exacto. todas las mamás le pasa y te va a pasar. Te va a pasar, te ¿Me lo estás digo, avisando a mí? sí, te vas a acordar de mí cuando te pase, cuando te juntes con una tía, otra amiga y te va a decir, oye, no avisa a pipí, oye, avisó. Entonces, y uno como que, mi primer pensamiento es como, ¿qué te importa? O sea, yo te pregunté si fuiste al baño y día no. Claro. Entonces, pero es la primera presión, eso genera mucha ansiedad en los papás. Entonces tú estás con la idea de como, o estás viendo que los hijos de tus amigos ya están ya controlados en esfínter y tú decís como, chuta, el mío no. Y te Mm. sientes como, no en desventaja, pero sientes como que, yo por lo menos sentía en ese tiempo que todavía no tenía el diagnóstico de Santi y por lo demás, sentía que algo estaba haciendo mal, pues porque ellas pudieron lograr Sí, lo que enseñarles pasa, y sí, yo es que no. ahí, Entonces, esa ahí presión a lo que hay voy, un grave error ahí, sí. y Porque en el eso es fondo importante siempre, decirlo. siempre estamos mirando lo que el otro, y esto lo digo siempre, pero en general, así a todo nivel, siempre estamos mirando lo que el otro hace. Entonces, si el otro Mm, lo hace es porque está bien y lo que yo estoy haciendo está mal. O sea, a veces nos boicoteamos nosotros mismos. claro, Sí, nosotros mismos nos vamos exacto. como perjudicando y nos boicoteamos el proceso que tenemos porque si ese niño o esa mamá hizo tal cosa, entonces, ¿y por qué yo no todavía? Algo estoy haciendo mal que no está funcionando porque ellos sí lo Claro. lograron. Son Y mundos aparte, distintos. claro, no, y aparte esa ansiedad que uno tiene por lograr algo, se la traspasas al niño. Entonces, de repente, así por eso también Exacto. uno fracasa en el control de esfínter, porque No. los niños igual perciben tu ansiedad de que él avise luego. Entonces, como que Sí, ellos igual te miran así con cara, ya, sí, ya, espérame, ¿no? Como que ya sí, no. sí. Sí, Entonces, hay que saber esperar y hay que saber leer los mensajes y los signos que los niños te van dando respecto a este tema. Y para eso, bueno, obviamente las familias que están en Psicoeduca reciben nuestras sugerencias y apoyo, pero también la mamá que no está con nosotros y que está en otro lado y que necesita información, si uno empieza a buscar, obviamente que también encuentra cierta información general que te permite ir entendiendo este proceso. Ahora, yo sí, siempre le digo a los papás, si usted como mamá o papá, los papás tienen algo intuitivo, ¿sí? Que saben cuando, es como cuando saben que su hijo está enfermo, que saben cuando su hijo se siente mal. Y también los papás deben aprender eso, deben aprender a respetar y a leer esas señales de su propio hijo, independientemente que el nieto al lado haya logrado el control de esfínter, a lo mejor el sí. suyo todavía no, pero no importa, en algún momento lo va a lograr. Lo que pasa es que hay niños que necesitan un poquito más de ayuda, necesitan ciertas señales, y otros niños que no es tanto y lo hacen casi por sí solo, pero O que otros el niños proceso, no, claro, o que el proceso madurativo es más lento, que simplemente todavía absolutamente. no tienen, y es por eso que ustedes
sugieren hacer el control horario primero, porque hay niños que no tienen la capacidad de controlar. Entonces eso quiere decir que su cuerpo no ha madurado lo suficiente como para ese control de esfínter, y eso también es respetable, y eso también uno tiene que respetárselo a él. Y también ser respetuosos como con ustedes mismos, los papás, pues, porque lo que te puede resultar hoy día, mañana no, y bueno, intentémoslo de nuevo, porque muchas veces pasa que a veces quieres hacer todo y quieres hacerlo que te salga todo súper bien, y no siempre es así, vas a tener que volver a intentarlo. Así que hay un Sí, poco de paciencia. yo aprendí eso y también se lo he tratado de transmitir a conocidos que están en lo mismo, porque dicen, pucha, no me resulta, ¿cómo lo hago? Y yo trato de decir lo mismo, mira, hay que echarlo a perder, así uno aprende, pero obviamente dentro de límites donde el niño no tenga ningún tipo de Por daño, ¿te fijas? supuesto, por supuesto. Pero no está mal, que se va a hacer en la ropa, se va a hacer en la alfombra, todos lo hicieron, todos lo hicimos alguna vez. Así que hay que estar preparado para lo bueno y lo malo, eso. Y ser un Y tener, poquito más paciente. exacto, Sí. es eso mismo está Sí. diciendo. Oye, Lucía, bueno, creo que se nos pasó súper rápido la hora, la verdad es que no me di ni Mm, cuenta. Conversamos mucho sobre el tema del control de esfínter. Me parece que es un tema súper interesante y que en realidad a los papás les genera mucha duda y todos quieren en el fondo trabajar el control de esfínter lo antes posible, eso es súper entendible. Así que esperamos que con este capítulo de hoy día por lo menos hayamos compartido cierta información desde el punto de vista de la Lucía, la mamá, y desde el punto de vista mío, un poco más lo que hacemos acá en Psicoduca, y queremos dejar los invitados para el próximo lunes a las 5 de la tarde. Bueno, nos conectamos a las 5, 5:10, como que estamos por ahí, ¿no? Nos estamos conectando en ese horario, sí. a conversar sobre otro tema interesante que lo vamos a compartir en las redes sociales durante la semana. Y también invitar a la gente, Lucía, a que nos escriba, a que nos pregunte, a que nos cuente sus historias, sus anécdotas, ¿por qué no también anécdotas, no? Y si tiene dudas sobre este tema u otro, que también nos haga saber para poder compartirlo con ustedes en estas cápsulas cortitas que hacemos todos los lunes en la tardecita. Sí, sí, invitar a la gente, disculpen hay alguien que ya está medio desregulado ahora. ¿Ven? Ahí hay una señal que se está acabando el programa. Sí, ya se aburrió, ya como ya mucho rato. Nada, también invitarlos a lo mismo, a que den sus comentarios, sus preguntas, que cuenten sus casos. Hay cosas que nos pueden servir mucho para poder transmitir a otras personas que quizás necesitan algún tipo de acompañamiento respecto a distintos temas. Así que, no, genial. Dejarlos invitados, porque la semana vamos a hacer varias preguntitas por las redes sociales, Sí, y también lo que los papás, aquí es importante, Lucía, este espacio es para conversar entre nosotras y poder contarle a la comunidad los temas que van surgiendo, pero también escucharlos. También lo que a lo mejor a otra mamá le sirvió, le puede servir a otra mamá que nos escuche. Entonces también cómo claro. vamos generando comunidad respecto de temas que son importantes en la infancia y que yo creo que al final nadie tiene la receta mágica. Yo siento que en esto todos tenemos que apoyarnos, y a pesar de que hay literatura y hay teoría, siempre va a haber esta cosa como de intuición de mamá que va a funcionar. Así que Sí, sin eso, duda. muchas gracias, Lucía, por acompañarme hoy día en este Psicoeduca Contigo del lunes 3 de mayo, y los dejamos a todos invitados para la próxima semana a compartir con nosotros, y durante estos días vamos a estar interactuando con ustedes a través de las redes sociales. Así que nos vemos y muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias, que estén bien, Chao, chao. chao.